¿Sabes lo que he recordado? Y seguro que Santi también lo ha recordado. Santi Camacho, maestro, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Te acuerdas de la famosa, tan traída y llevada Psicofonía del Infierno? Por supuesto. Yo he podido escucharla en casa entera y yo no sé lo que es, pero desde luego es algo horripilante. Y ese tono lo tenía un simple silbato de hace 1300 años. Es curioso, ¿eh? Pues sí, la verdad es que es una sincronicidad de algún tipo, pero es lógico, porque a fin de cuentas ambos documentos, uno que sabemos de dónde procede y el otro que se ha especulado mucho con su procedencia, se refieren precisamente a la muerte, se refieren a la llamada de lo más oscuro que nos lleva hacia ese otro lado. Carlos, ¿qué dice la gente? Miguel Ángel también comentaba, gente. El silbato de la muerte no era solo un sonido instrumental, eran literalmente alaridos profundos, sobrecogedor. Antonio Comet nos hacía llegar también su comentario, decía que se asemejaban a chillidos, a gritos, una cosa muy rara, como a risas de la muerte. Cualquiera sube ahora al dormitorio a oscuras. Óscar Utrilla también nos decía, normal que estremezcan estos sonidos de los silbatos aztecas, parecían gritos, casualidad, como bien dice Iker, lo dudo mucho. David Pardo Moya también comentaba, oyendo estos sonidos de la muerte, mi perrita Nanako se ha despertado asustada, seguramente ha activado algún resorte de su cerebro. Nos han llegado, hay que decir, Iker, muchos comentarios de gente que decía que sus mascotas parecía que se comportaban además frente a estos sonidos de manera insólita, ¿eh? O sea que sí que nos han llegado incluso también de gatos. Jonathan Jodar Burgos también nos decía, madre mía, no había sentido nada parecido desde hace mucho tiempo. Impresionante, con tan solo unos silbatos estoy en conexión con una amiga de Jalisco, en México, y dice que se le han puesto los vellos de punta. Carmen Ramos también nos decía, los silbidos han hecho que me tape la cabeza, parece que los espectros están conmigo aquí en mi habitación. Y para terminar, si te parece, Iker, por ejemplo, Malcal nos decía, si no dicen que son las palmadas, pensaría totalmente que era un pájaro. Alucinante. La música, los sonidos, siempre tan importantes. Por cierto, que habíamos lanzado una encuesta, ¿verdad, Carlos? Sí, vamos a recordar esa encuesta de ikerjimenez.com, el debate de la semana en Milenio 3. ¿Podemos conectar con otras realidades a través de la música? Los resultados están así. El sí tiene el 69,4% de los votos y el no el 30,6%. Hemos viajado por el mundo, hemos sentido algunos lugares de la forma más profunda que se pueden sentir. Y ahora marchemos hacia los ámbitos siempre umbríos, siempre tenebrosos de esa información que es la conspiración. La conspiración e incluso los fenómenos anómalos a veces parecen conjuntarse, también en curiosa armonía. Porque veréis, hace una semana escasa, nuestras vías de contacto, Facebook, Twitter, Google+, la nave del misterio, tengo que repetirlo porque es así, si no, aquí hay muchos que se hacen pasar por uno y todo eso. El único lugar donde tanto Carmen como yo estamos de manera oficial, de alguna forma, y lo lleva todo Guillermo León, es una ampliación de la propia web, de nuestra propia casa, es la nave del misterio, en Facebook, Twitter y Google+. No tenemos ninguna página personal. Bueno, pues esas páginas, donde son como tablones, ¿no?, donde se recogen vuestros datos, qué importantes son. Muchas veces cuando enviáis correos electrónicos, ¿cuántas veces surgen de ahí grandes casos? Lo tenemos que agradecer también. Y en este caso, como una reacción en cadena, pasa algo en el sur de España. Claro, es muy interesante el fenómeno, y es que personas que no están conectadas entre sí, en el mail, incluso en cierto momento sin ver las informaciones de unos y otros, vamos recibiendo y luego se va incrementando la cantidad de testimonios de algo que ha pasado cerca del litoral malagueño. Yo no sé si podríamos resumir o hacer la foto del fenómeno que tanto ha inquietado sobre todo a Guillermo León, Carlos, que ha estado trabajando, recopilando y que os ha pasado alguna información sobre la que luego os habéis lanzado. ¿Cómo podemos contarlo? ¿Qué ha pasado en Málaga? Pues vamos a introducir brevemente, como decías, esto ocurría en la madrugada del sábado al domingo de la semana pasada, del 7 al 8 de abril, en torno a las 5 o 6 de la mañana, como nos decían la mayor parte de los oyentes que nos escribían.
Muchos de ellos estaban plácidamente dormidos, estaban acostados ya, era plena madrugada, como decíamos, y de repente un gran estruendo, como un zumbido, como una especie de extraño ruido, les despierta, les desvela. En otras ocasiones son sus propios familiares los que les sacan de la cama y bueno, empiezan a investigar a ver qué puede ser ese sonido. Muchos se quedan mirando desde sus terrazas al cielo y observan cómo dos aviones, en este caso tal y como lo describen, dos aviones hacen extraños círculos. Parecía que estaban como haciendo extrañas navegaciones sobre el cielo, como persiguiendo algo. Hablamos de dos poblaciones concretas, de San Pedro de Alcántara y en Estepona. También se habla incluso de un helicóptero que no llevaba ni siquiera iluminación. Y bueno, pues si te parece, hemos conseguido hablar con algunos oyentes que hemos estado localizando en esta semana. Ellos son Miguel, Miguel Ángel, Ramón y Alex, y nos van a resumir en un tren de voces de unos 2 minutos todo lo que vivieron en esa pasada semana. Perfecto. Sobre Málaga, diferentes elementos he contado Carlos Largo. Luego me cuentas si Guillermo luego ha seguido los datos o a nivel de alguna estación de satélites o alguna cuestión, si se ha filtrado a través de la red alguna posible explicación, pero hay muchos elementos de un puzzle como que suena a conspiración, esos helicópteros sin ningún tipo de distintivo. Y que ¿no? además, desde luego, también los oyentes hicieron sus indagaciones, lo escucharemos, uno de ellos llamó incluso a las autoridades y tendremos las respuestas en este audio. Vamos a escuchar, es la voz del testimonio puro y duro de las personas que se despertaron en plena madrugada hace unos días sobresaltadas por algo en Málaga. Pues nada, yo estaba acostado durmiendo y de buenas pues empecé a escuchar el zumbido de un avión, con lo cual salí de la cama, subí a la terraza y efectivamente vi un avión volando en círculo, bastante cerca de aquí de la población de San Pedro, y observé que dio unas 3 vueltas. También vi que había un pequeño avión que estaba haciendo otro trazado distinto, pero dentro del círculo que realizaba el caza, y al final los dos pues tuvieron la misma zona de salida por la Concha, que se llama aquí, y no sé, me surgió la duda, había muchos vecinos por aquí por las terrazas también viéndolo. Y mi novia me despierta así, me da un codazo y me dice, escucha, y me despierto y escucho un sonido así como si fuera un caza, así los sonidos que hacen los cazas normalmente, pero como más siniestro. Y salimos al jardín y vemos como si fuera un avión con luces, tenía como 4 luces, iban parpadeando de forma aleatoria y haciendo un ruido como si fuera un caza, pero de repente subía mucho el volumen y de repente se apagaba por completo y se quedaba todo en silencio. Súper bajo y haciendo un ruido estruendoso. Lo puse en el Facebook y me di cuenta que todo el mundo lo había puesto también. Desde San Pedro a Estepona, amigos míos de San Pedro, gente de la organización entre Estepona y San Pedro, todo el mundo lo había escuchado. Yo me asomé a la terraza porque no salí esta noche, ya te digo, vi un helicóptero sin luces también, ya cerca de las 6:45. Lo escuché, me asomé y lo vi. Lo vi pasando por encima justo de mi terraza. Y bueno, ya te puedo decir 1000 cosas, porque ya después, imagínate, todo el pueblo ya se hizo todo de eso, ya prensa de aquí de la zona, todo el mundo ha hablado de lo mismo. Hoy, por ejemplo, se pone nunca vio fragata en la playa y hoy había una fragata del ejército en la playa, que rarísimo. La policía de Estepona decía que había recibido llamadas de muchos habitantes y que no sabían dar respuesta a nada, que no sabían lo que era. La policía de Marbella, que también hubo ruidos en San Pedro de Alcántara, dice que eran prácticas totalmente rutinarias, pero vamos, a mí no me parece muy rutinario un vuelo bajo a las 5 de la mañana. Y la base militar de Málaga simplemente dice, no sabemos nada, y colgaron. Ahí están los documentos, ahí están las voces, ahí están los testimonios y muchos elementos que nos suenan de otras historias. Yo no sé, Carlos, si ha habido alguna novedad en estos días. Por el momento no tenemos ninguna información. Sí que ahora te comentará también Santi, parece que algunos diarios sí que han recogido los acontecimientos y que hay algunas teorías que ya se han empezado a mostrar. O sea, hay un acontecimiento clarísimo, es Vox Populi, la gente habla, uno de esos sucesos que despiertan a toda una población, por lo tanto tan rutinario no debe ser, no debe ocurrir todos los días. El eco es inabordable o inextinguible y ya pasa a los medios de comunicación. Claro, lo de la fragata militar, lo del helicóptero, el extraño zumbido que muchos han identificado con esa historia tan rara y tan recurrente en el último año, ¿no?, del The Hum. Santi, ¿qué interpretas? ¿Qué seguimiento has hecho? Vamos a ver, para centrarnos, efectivamente no estamos hablando ni mucho menos de maniobras rutinarias o de algo normal.
ningún piloto militar en su sano juicio volaría a baja altura por la noche en una zona montañosa, a no ser que hubiera un motivo importante para ello. Y desde luego, efectivamente, diversos diarios andaluces se han hecho eco de la noticia. Posiblemente nuestros compañeros del diario Sol son los que han conseguido escarbar algo más que los demás, porque han conseguido una versión oficial del Ejército del Aire, cosa que hasta el momento era complicado o parecía que estaban remisos a darla. Y la verdad es que compañeros de este diario, puestos en contacto con el Ejército del Aire, pues reconocen que este vuelo de madrugada pudo deberse a que el sistema de defensa aérea detectó un aparato que estaba volando sin plan de vuelo y que, lógicamente, como se actúa siempre en este tipo de situaciones, pues hicieron despegar a un avión Eurofighter para interceptarlo. Así que, pero hablamos de OVNI de alguna claro, forma, dicen, Santi. Evidentemente están hablando de que apareció un eco en su radar que no se correspondía con ningún plan de vuelo ni con ningún aparato que tuvieran ellos registrado, que evidentemente no dio ningún tipo de muestras al intentar comunicarse con ellos por radio, y se hizo necesario, como indica el protocolo, mandar esa misión de intercepción, ese scramble, como se denomina en el argot aeronáutico. Pues además aclaraban, y ya aquí el diario cierra comillas y lo hace como si fuera una aclaración, digámoslo así, más en petit comité, que el avión militar efectivamente tuvo que volar muy bajo porque la aeronave no identificada también volaba a esa cota. Finalmente no se la consiguió localizar y el Eurofighter tuvo que regresar de vacío, sin ningún contacto visual con el aparato, a la base de Morón. Indicaban también desde el Ejército del Aire que aquel aparato procedía de África. Y aquí es donde, aparte, digámoslo así, de las explicaciones ufológicas que lógicamente pues tenemos todos en mente, hay que recordar que esa zona sufre una lacra importante, que es la del narcotráfico, y que efectivamente también pudo deberse a alguna actividad de ese tipo. Es curioso porque también, puestos en contacto con estos oyentes, nos han confirmado que hay un rumor que se está extendiendo por la zona, y como tal rumor no le podemos dar credibilidad, pero es nuestro deber recogerlo, de que efectivamente esto pudo deberse a la aparición en esos radares de una aeronave no identificada, pero la procedencia y la naturaleza de esa aeronave, si el rumor fuera cierto, desde luego sí que llevaría a la discreción por no generar un conflicto diplomático, ya que el rumor que entre los pobladores de la zona se está extendiendo es que un militar posiblemente ebrio de Gibraltar cogió sin permiso un helicóptero militar y se dedicó a dar unas vueltecillas con él por allí, con lo que provocó la alerta del mando aéreo español. Es un poco fuerte, ¿no? Porque con todos los protocolos, el gasto que significa, no coge cualquiera un avión militar y sale porque sí, ¿no? Es absolutamente absurdo, ¿no? Hombre, no lo sé. Hay una máxima que siempre te digo, que es que cuando hay que elegir para explicar una cosa entre la maldad y la estupidez, generalmente gana la estupidez. Nunca, es una fuerza de la naturaleza que no hay nunca que subestimar. Pero recalcamos, esto es un rumor popular que se está extendiendo por la zona de la costa de boca en boca, y que Dios sabe qué origen tendrá, y que como tal rumor pues muy probablemente sea infundado. Pero esto es todo lo que sabemos del asunto hasta ahora. Efectivamente apareció un eco no identificado en el radar y provocó pues una salida de un avión Eurofighter de la base aérea de Morón. ¿Ha habido testigos de las luces o del eco de esa aeronave desconocida?
Los testigos, digámoslo así, por lo menos de la persecución o de los extraños fenómenos, los ha habido indirectos, es decir, se han oído sonidos, como muy bien hemos oído, se han visto luces intermitentes que podrían deberse tanto al Eurofighter como a la aeronave no identificada, incluso alguno efectivamente ha hablado, y puede que sea el origen del rumor, de un helicóptero que no llevaba ningún tipo de Esto sería un clásico, ¿no, iluminación. Santi? Lo del helicóptero en esas posiciones, no sé si en España, pero a nivel estadounidense es un clásico, ¿no? El helicóptero negro es un clásico que, vamos, se merecerá en su momento una de nuestras secciones de conspiración porque, no solamente en Estados Unidos, sino también en Gran Bretaña, asociado, por ejemplo, al fenómeno de los círculos de las cosechas, hay multitud de testimonios pues de la aparición de aeronaves que no llevan no solamente iluminación en caso de que sea de noche, sino ni siquiera matrícula, cosa que está prohibida por las leyes aeronáuticas internacionales. Es decir, tanto helicópteros civiles como militares tienen que llevar una serie de números y letras de identificación muy visibles en sus costados, de los que carecen estos aparatos, que aparecen en zonas donde ha sucedido algo extraño o algo anómalo. Ni más ni menos que pude encontrarme no solamente con testimonios directos, sino con fotografías de estos aparatos, pues en mi último viaje a Massachusetts, a Estados Unidos, donde en esa zona extraña donde parecía que convergían todas las fenomenologías raras posibles, que era el triángulo de Bridgewater, pues también nos encontramos con ese misterio adicional que era el de los helicópteros negros, y así lo recogimos en su día. Suceso en Málaga, hay una cosa que queda muy clara, Santi y Carlos, que es que ahora es muy difícil acallar las voces, ¿eh? Antes, si esto ocurría, y más en ciertas épocas, si el periódico no quería destacarlo, no salía. Curiosamente, en los años 70 sí que salía porque había un interés enorme, pero ahora si ocurre algo, como el suceso de los globos, o no globos, no lo sé, de Barcelona, esto llega a las redes sociales, crece de una forma exponencial, y si hay un hecho real, es muy difícil que alguien intente taponar, digamos, ese frente abierto. Yo creo que eso es bueno, porque de otra forma, lanzo la pregunta, ¿hubiésemos sabido, los ciudadanos, que hubo un scramble, una maniobra de interceptación por un eco ovni, eco desconocido, en el litoral malagueño hace apenas 5 días? La verdad, Iker, es que, de hecho, todos los testigos que hemos estado entrevistando nos daban la misma versión del asunto, que era: yo me desperté de madrugada o volvía de salir por la noche, pero automáticamente cuando detecté ese sonido extraño o ese juego de luces en el cielo o lo que fuera, me fui a las redes sociales, a Twitter, a Facebook, y me di cuenta de que no era el único, y entonces dije, claro, algo raro está pasando. Pero eso es una acción que antes era imposible, Santi. Efectivamente, es una... Antes los testigos, si ocurre esa noche, a los 2 días lo veían en el periódico y se había acabado el eco, digámoslo así. Ahora es posible, hay que decirlo, ¿no? También habrá mayor confusión, pero la realidad de un hecho es innegable, ¿no? O sea, hay una convulsión en el pueblo y una convulsión que se refleja en la red. Y la importancia, desde luego, Iker, también de los vídeos, fotografías, que incluso mucha gente también nos comentaba que tenía en su posesión y que estaban dispuestos a enviarlo para realizar un análisis. Desde luego, yo creo que las redes sociales están haciendo una verdadera función informativa. Los foros, o sea, cualquier tipo de grupo social en Internet es ahora mismo un punto de partida para cualquier tipo de dato. Pues esto con que la estamos contrapartida comentando, que tú decías también. Claro, es muy importante esto que estamos comentando, porque yo lanzo, nuestra idea va a ser hacer un trabajo en conjunto con toda la gente de las redes sociales. Os iremos informando puntualmente. En ikerjimenez.com irá saliendo la información, pero podemos hacer algo que no se ha hecho nunca, y algo importante, con la gente trabajando al mismo tiempo, con unos medios y unas posibilidades que antes eran imposibles e inconcebibles. Este suceso de Málaga es la muestra. Curiosamente, el mundo de la ufología tiene también 2 caras. Del 2012 a esta parte, del inicio del mes de enero a esta parte, ha habido un reactivarse de algunos casos, no solo este último. Todo empieza, al parecer, el 11 de octubre, con ese suceso también de ecos extraños, ¿os acordáis?, sobre la vertical de Toledo, captados por la torre de control de Barajas. Uh-huh. Curiosamente, poco después, hay una extraña observación que podíamos hablar de ser antropomorfo, o sí, ser que algunos identificarían con tripulante o no, pero ahí no hubo ninguna otra luz, cerca de la zona de Abantos. Después tenemos en enero una situación delicada y terrible y muy similar de otro ser que cruza el camino acompañado de una luz cercana
en la zona de Cádiz, en la zona de Sanlúcar de Barrameda, muy cerca también en un parque eólico. Poco antes hay 2 operarios que observan 2 figuras. Tendríamos 3 casos del tercer tipo, que eso no ha ocurrido en un espacio de muy pocos meses, en muchos años, y parecen testigos fiables, y algunos los hemos conocido, absolutamente fiables. Seres altos, seres como esperando, aguardando en la oscuridad, no sé a qué, que emitían cierto sonido, por cierto. Y es curioso con lo que hemos contado hoy, un sonido como de animal, un repiqueteo, algo que asusta a los testigos. Y luego, curiosamente, hay que decirlo, esta misma semana nos enterábamos, precisamente gracias a Javier Sierra, de la desaparición ni más ni menos que del colectivo Cuadernos de Ufología, Fundación Anomalía, que son una parte importante de la ufología española, que ha ido tendiendo al escepticismo y con la sensación de que no hay más que investigar y que los ovnis no tienen sentido. Eso es para un programa, eso es para una reflexión brutal que haremos. Claro, no tiene sentido si con la ciencia pretendemos atrapar este fenómeno. Este fenómeno, es mi opinión humilde, de simple observador, tiene muy poco que ver con la ciencia y mucho que ver con lo trascendente, con lo misterioso, con lo intangible, con lo que hemos sentido hoy, por ejemplo. Solo con la ciencia me parece a mí que no llegas más que al hastío, porque este fenómeno no se deja atrapar. Y quienes hayan pretendido atrapar el fenómeno, incluso algunos dignamente y con ilusión, para meterlo en un catálogo y llevarlo casi a un laboratorio, se encuentran con que después de 20 y 30 años de investigación no ha tenido sentido su búsqueda. Sin embargo, para los investigadores que siguen indagando, que encuentran testimonios, que se dan cuenta de que los fenómenos extraños existen, la pasión crece. La pasión crece, qué contraste, ¿verdad? Y otros abandonan porque después de mucho trabajo, y algún trabajo loable, se dan cuenta de que, claro, cada vez más escepticismo y cada vez más ansia de pruebas tangibles y estas no existen. En fin, el tema OVNI va a volver a relucir, estoy seguro, y estaremos muy atentos. Vamos a hacer una cosa, este fenómeno ha surgido en la red, hemos sabido gracias a vosotros, a las redes sociales, que algo pasaba en Málaga. Por favor, si hay cualquier información en tiempo real desde la zona de Málaga, informadnos. Y poco a poco iremos dando nosotros, al mismo tiempo, en contraprestación, nuestra información. Queremos hacer una noche muy especial de trabajo en conjunto. Y hay una fecha en el horizonte. Todavía no se puede confirmar 100%, pero estamos aclarando conceptos. Queremos que sea el 9 de junio. Vamos a ver si lo logramos entre todos. Necesitamos vuestra ayuda. En ikerjimenez.com, pronto toda la información. Y ahora, ¿qué ha pasado en la red en estos 7 días? Lo trae Diego Marañón. Y después, algo estremecedor, como suele ser habitual, absolutamente real, oficialmente imposible, que trae Santiago Camacho. Ahora, como siempre, Diego Marañón, Milenio Red. Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio. La Universidad Hebrea de Jerusalén ha hecho públicos en Internet los archivos completos del científico Albert Einstein, que incluyen no solo 14 cuadernos con sus investigaciones, sino además una explicación escrita a mano de su teoría de la relatividad y su correspondencia personal. Unas 7.000 páginas con documentos personales y obras científicas del genio que ya pueden consultarse en el sitio alberteinstein.info. Siempre pensaba en imágenes, visualizaba las cosas. Cuando su padre le regaló una brújula, él se sentaba noche tras noche a observar la aguja apuntando al norte. Decía que le daba escalofríos. Se trata de una iniciativa en la que participan la editorial de la Universidad de Princeton, que publica en papel los trabajos del investigador, y el Einstein Papers Project del Instituto Tecnológico de California, que los edita. El presidente del centro ha indicado que el objetivo de esta iniciativa es acercar el conocimiento a todo el mundo. La web de la BBC nos sorprendía esta semana con una noticia que hubiese dado al traste con villanos como Freddy Krueger, y es que un grupo de científicos británicos ha iniciado un estudio con el que intentan determinar si es posible influir en el contenido de nuestros sueños. Para ello, los investigadores han diseñado una nueva aplicación para iPhone que emite sonidos como el del canto de los pájaros en un bosque o el de las olas rompiendo en la playa, para intentar que los participantes en la investigación tengan sueños relacionados con esos lugares. La nueva aplicación, llamada Dream On, fue presentada esta semana en el Festival Internacional de Ciencia de Edimburgo, en Escocia. El dispositivo vigila el movimiento de los usuarios mientras duermen y entra en funcionamiento cuando detecta que la persona ha empezado a soñar.
En 1612, el Papa Pablo V fundó el Archivo Secreto Vaticano, que actualmente posee una soberbia documentación histórica única a nivel mundial. Al celebrarse este año el 4º centenario de su fundación, se ha organizado la exposición Lux in Arcana, que estará abierta hasta el 9 de septiembre en los Museos Capitolinos de Roma. Sin lugar a dudas, se trata de un evento cultural sin precedentes que nadie debería perderse si tiene ocasión, y en cuya web podemos encontrar abundante material para ir abriendo boca. 85 kilómetros de galerías custodian siglos de reconocimiento, conversiones, intrigas, traiciones y persecución. La muestra, una mínima parte de lo conservado, es apabullante. Cónclaves, herejías, acuerdos de pontífices con emperadores, cruzadas, excomuniones, cartas cifradas, decenas de códices, pergaminos antiguos y manuscritos que se exponen por primera vez a la vista del gran público. El 21 de diciembre de 2012 llegará el fin del mundo, o al menos eso es lo que algunos afirman que profetizaron los mayas. Muchos han teorizado con que la Tierra quedará asolada por el paso de devastadores tsunamis o terremotos de gran magnitud. Otros tantos creen en la existencia de señales apocalípticas que vienen ocurriendo desde hace meses. Nuestro compañero Javier Pérez Campos acaba de publicar 2012 Los enigmas del apocalipsis maya, un trabajo fruto de largas horas de búsqueda tanto en hemerotecas como a campo abierto. Una investigación a fondo sobre un aparente final que está por llegar y también sobre otros que después de ser profetizados jamás tuvieron lugar. Además, Javi ha creado un blog que recopilará las últimas noticias del fin del mundo relacionadas con misterios y curiosidades en torno a la fatídica fecha. Milenio Red vuelve en 7 días con más enlaces interesantes. Mientras tanto, y gracias como siempre a Guillermo León, podéis seguir la pista de estas 4 historias desde ikerjimenez.com, porque ya sabéis que el misterio continúa en la red. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3. Vamos a cumplir dentro de poco 10 años, lo decía antes, 33 EGMs, y gracias por otorgarnos ese liderazgo que nos sobrecoge. Lo que ocurre es que hay cosas que no cambian. No cambian. No ha cambiado vuestro apoyo y vuestro afecto, pero imagino que tampoco ha cambiado vuestra sorpresa, la mía desde luego no, cuando al acabar algunas semanas suena este piano y Santi nos trae noticias que a veces es mejor no escuchar. Hombre, nada comparable a cuando uno pone el informativo. Yo lo he hecho, yo por fortuna últimamente vivo fuera del mundo, pero pongo el informativo, me da igual la cadena y me echo a temblar, ¿eh? Claro, cuando uno indaga un poco más, como es el caso de Santi, y tira del hilo de noticias que se olvidan, vamos, como la espuma de un café o de una cerveza, pasan rápidamente, vuelan con el viento, ya nadie se acuerda. Santi sigue tirando del hilo y saca cosas muy interesantes con su anzuelo de la conspiración. La CIA, en estos 10 años de Milenio 3, ha aparecido muchas veces, muchas. La KGB también. Pero en esta ocasión hay 2 noticias que él ha amasado pacientemente y que yo creo que también son, no sé si para llorar, pero poco menos, ¿no, Santi? Pues la verdad es que son 2 noticias que por lo menos dan muchísimo que pensar. La primera tiene que ver con un asunto que creíamos que lo sabíamos todo o casi todo. De hecho, yo creo que no sé cuántas veces, pero 2, 3, 4 seguro que ha surgido en estos micrófonos el tema del proyecto MKUltra, el proyecto que dirigió la CIA en los años 60 para intentar controlar la mente humana, para intentar modificar el comportamiento de los seres humanos en su beneficio. Pues fíjate, Santi, que yo creo que sería quizá el primer tema que contaste en Milenio 3. Es muy posible. Y, de hecho, pues prácticamente hubo en su día, en los años 70, una comisión del Senado de los Estados Unidos, dirigida por el senador Edward Kennedy, que sacó todo esto a la luz y que puso luz y taquígrafos sobre una serie de historias absolutamente aterradoras, y parecía que esto ya era ni siquiera ya historia de la conspiración, era simplemente historia y historia sabida.
Pero donde hay buenos periodistas de investigación, pues siempre hay cosas que averiguar, y en este caso han sido nuestros compañeros de la revista San Francisco Weekly los que han sacado a la luz una serie de datos no solamente desconocidos, sino algunos muy impresionantes sobre la acción del proyecto MKUltra de los agentes de la CIA en esa ciudad, en San Francisco. Fíjate que todo empieza con un hombre que se llama Wayne Ritchie. Ahora ya es un anciano. Wayne Ritchie era héroe de guerra, antiguo marine, había sido guarda de la cárcel de Alcatraz, de la mítica prisión de Alcatraz, y era actualmente, en ese año 1957, donde va a empezar nuestra historia, era Marshal de los Estados Unidos. Era un hombre un defensor de la ley, era un hombre íntegro, un hombre con un prestigio absolutamente monolítico. Estaba celebrando una fiesta de Navidad, esa Navidad de 1957, en su lugar de trabajo. La oficina de los Marshals de California estaba en un edificio federal de San Francisco. Y bueno, pues como pasa en todas las empresas, se habían reunido allí pues todos los compañeros para brindar por el año nuevo, para desearse lo mejor esas fiestas y para estrechar lazos y buena voluntad, que es lo que se suele hacer en esas celebraciones. El problema es que Marshall, después de tomar la primera copa, y era un hombre que, sin ser muy bebedor, era un hombre corpulento y no tenía ningún problema para asimilar 2 o 3 copas sin ningún tipo de efecto extraño, empezó a sentirse extraño, empezó a sentirse raro. La realidad empezó a parecerle algo poco habitual. Se quedó fijamente mirando el árbol de Navidad y las luces empezaron no solamente a parpadear más brillantes de lo normal, sino que empezaron a moverse, empezaron a oscilar como si fuera un enjambre de luciérnagas. Lo que le empezó a llenar de pavor es que un rostro humano se empezó a dibujar en ese árbol de Navidad. Primero surgió lo que parecía un contorno que era familiar, y luego unos ojos y una boca y unos rasgos amenazadores. Además, una serie de ideas obsesivas extrañas, como que sus compañeros le odiaban, que sus compañeros querían deshacerse de él, que posiblemente lo querrían matar, empezaron a forjarse en su mente. Sin decir nada, sin aparentar el estado terrible en el que estaba, decidió abandonar el lugar. Y la verdad es que la ciudad también empezó a parecerle amenazadora, empezó a parecerle extraña. Entró en un bar, pidió una copa y hizo algo que en su vida, en esa vida de servicio público, en esa carrera impecable, se podía imaginar nadie que iba a hacer. Sacó su revólver reglamentario y atracó el bar. Claro, como no estaba en muy buen estado, como no estaba en plenitud de sus facultades, a los parroquianos les costó bastante poco reducirle y les costó bastante poco quitarle el arma y tenerle sujeto hasta que llegó la policía. Nadie se lo explicaba. Entre 1953 y 1964, casos como ese no eran tan extraños en San Francisco. La ciudad parecía haberse vuelto loca. Personas que habían mostrado comportamientos ejemplares en su vida, de repente se desnudaban en parques públicos, atentaban contra sus amigos íntimos, contra sus compañeros de trabajo, contra su familia. Algo extraño estaba pasando. Y eso extraño que estaba pasando tenía un nombre. Era el proyecto Clímax de Medianoche. La CIA había arrendado 3 casas en diferentes puntos de la ciudad desde donde celebraba extraños experimentos. La principal de ellas era el 225 de Chestnut Telegraph Hill, donde había lo que ellos llamaban la Acid House, la casa del ácido. Era una casa de citas. Habían alquilado esa casa, la habían reformado y en los dormitorios habían colocado espejos de doble cara, espejos que eran espejos por un lado y podían vigilar en el otro,
y contratando y entrenando a diversas prostitutas de la ciudad. Estas en los bares de alrededor enganchaban a hombres, los llevaban allí y los drogaban, donde para después la CIA pudiera filmar las extrañas orgías, los terribles comportamientos aberrantes y las cosas que sucedían con esas personas. Pero si fuera solo eso, la cosa sería grave. Pero es que, aparte de ciudadanos que eran engañados o seducidos, mejor dicho, para conducirlos a este lugar, prácticamente los agentes de la CIA estaban drogando a casi todo aquel que tenía la mala fortuna de cruzarse en su camino. Un ejemplo, por ejemplo, fue el caso de Ruth Kelly, una conocida a nivel local cantante en un club de San Francisco que se llamaba La Oveja Negra, el de Black Sheep, y que antes de subir al escenario, pues también una alma caritativa de estas cogió uno de sus cuentagotas con extrañas sustancias, lo deslizó en su vaso de agua y la cantante, cuando salió al escenario, empezó a experimentar un viaje hacia otra dimensión absolutamente demencial, y en mitad de la canción comenzó a prorrumpir en atroces alaridos y arrancarse el vestido a jirones. La llevaron al hospital y prácticamente in extremis los salvaron de una muerte casi cierta, porque su temperatura corporal había subido más allá de lo asumible por cualquier cuerpo humano. Pues bien, la operación Midnight Climax de medianoche tuvo además un paralelo en la ciudad de Nueva York. Se calcula que fueron miles los afectados en ambas ciudades. Y todo esto lo han averiguado nuestros compañeros de la revista del San Francisco Weekly, gracias no solamente a los testimonios de estos testigos, o de estas víctimas, mejor dicho, supervivientes, sino a que él, que dirigía aquella operación, un agente llamado George Hill, cuando falleció, su esposa legó todos sus documentos a una biblioteca pública sin mirarlos. Claro, en la biblioteca sí los miraron y se encontraron con muchísima de esta información. Nuestra siguiente historia es bastante más contemporánea, pero también nos habla de hasta qué punto las cosas no son lo que parecen en el mundo de la inteligencia. Si hablábamos de la CIA, ahora vamos a hablar del FBI. Y también de otro gran trabajo de periodismo de investigación, en este caso del diario The Guardian. El diario The Guardian ha averiguado que de los 20 intentos de atentados o de complots islamistas que ha habido en Estados Unidos, posiblemente más de la mitad sean falsos. Y cuando digo falsos, no digo que no se produjeran, sino que han sido provocados. Todo viene del testimonio de un antiguo confidente, de un antiguo agente infiltrado, Greg Monteil, que fue captado por los agentes del FBI para infiltrarse en las mezquitas del sur de California. Greg se convirtió en una identidad que se llamaba Farouk Aziz, y su proceso de transformación era el de un hombre americano que se acerca a la mezquita, que empieza a interesarse por el Islam, que se convierte, que poco a poco va adquiriendo pues una estética de túnica, barba, pañuelo al cuello, etcétera, etcétera, y va radicalizando su postura. Lo que nadie sabía es que Farouk Aziz llevaba una grabadora siempre con él por indicación. ¿Y cuál era la misión de Farouk? No averiguar si había complots en esas mezquitas, sino incitarlos. Parece ser que en varios casos conocidos, como el de los 4 de Newburgh, que era un grupo islamista que intentaba hacer atentados contra intereses judíos en Nueva York, o los 5 de Fort Dix, que era también otra presunta célula que iba a atacar una base norteamericana, pues los agentes infiltrados, como este tal Farouk Aziz, lo que hacían era a gente poco a poco irle convenciendo de la necesidad de que la yihad era algo inminente y algo necesario, llegar a ofrecer dinero y otro tipo de sobornos para ganarse a las personas,
Y de esta forma, cuando finalmente accedían a unirse al plan de la gente, era cuando eran detenidos y cuando el FBI anunciaba a los cuatro vientos que habían desarticulado una célula de Al-Qaeda o una célula islamista. O sea, lo empleaban, Santi, como de señuelo. Efectivamente, es como el caso que hemos visto muchas veces en las películas de la falsa prostituta que cuando se acerca al cliente le pone las esposas y es policía, pues en este caso, solo que eran no tanto agentes infiltrados, sino verdaderos instigadores. La historia de Farouk Aziz acaba de una forma realmente curiosa, porque Farouk Aziz fue denunciado por los propios miembros de la mezquita a los que intentaba incitar como un tipo radical y que posiblemente fuera un terrorista. Con lo cual, en este caso, pues la cosa le salió por la culata. Pero, desde luego, sí que estamos viendo que muchas veces cuando se nos dice desde estos servicios secretos que se ha desarticulado tal o cual complot, a veces hay que rascar un poco y ver de dónde procede y quién lo instigó. CIA y FBI. Siglas que son ya clásicas en el mundo de la conspiración, en el mundo de las operaciones secretas, en el mundo de esas cosas que nos enteramos de ellas después de 50 años, 30 años, 40 años. Yo siempre que escucho a Santi me pregunto lo mismo. ¿Y cuándo nos enteraremos de lo que está pasando realmente ahora, en este instante? Informaciones siempre preocupantes, informaciones que en el fondo nos explican a las claras lo que son los poderes, lo malévolo en ocasiones de los poderes sin control. Sea cual sea su color, procedencia, ideología, me da exactamente igual. Los poderes por encima del individuo. Eso sí que a veces es para temblar a todos los niveles. Vamos a marcharnos, Noel. Rompemos con otra sintonía, enlazamos con recta final del programa de esta semana tan intensa para todo este equipo. Y lo que hacemos es, por supuesto, escuchar vuestros mensajes. Porque los mensajes, las reflexiones, las opiniones, las sensaciones nunca faltan. Y en este caso, en esta noche en concreto, nosotros pedíamos casi como un experimento común eso, sensaciones a flor de piel. Si habían sentido realmente en el pecho, corazón y huesos, como decía Tito La Rosa, el músico peruano, en esa pequeña cripta del Lanzón de 5 metros que mira fijamente, si ellos habían sentido algo parecido, bueno, malo. Hay sonidos que han eclipsado a otros, evidentemente, sonidos que se han convertido en protagonistas de la noche, porque ya sabemos que nos llama la atención todo aquello que sea macabro y extraño, y en eso los silbatos de la muerte, pues claro, número uno. Pero seguro que hay muchas reflexiones, Carlos. Desde luego que sí, que además lo han dejado demostrado también nuestros oyentes en los resultados de la encuesta que poníamos en ikerjimenez.com. Podemos conectar con otras realidades a través de la música. Resultados finales, el sí se ha llevado el 69,4% y el no el 30,6%. Y hablabas de esas sensaciones de los oyentes. Por ejemplo, Isabel Nueva nos decía: los silbatos me han dejado inmóvil, quieta, parada. Solo puedo escuchar y la segunda vez igual. ¡Qué miedo! Hay una cosa muy curiosa, Carlos. Por lo que parece, muchos animales, muchos perros, muchos gatos, mascotas, nos han escrito, amigos, porque han tenido una reacción curiosa al escuchar ese sonido. Sí, tanto gatos como perros, parecía que estaban atentos con las orejas, que muchos de los oyentes nos decían, dice, tienen las orejas totalmente puntiagudas, o animales que estaban totalmente dormidos y de repente se han despertado en mitad de la noche. O sea, con el castañeteo ese, ¿no? Sí, se han generado sensaciones, yo creo que muy intensas. Por ejemplo, mira, Alberto Cuesta nos decía, ahora recordando la lectura del libro de arquitectura de Vitruvio, me acuerdo de que hablaba de la acústica en los anfiteatros romanos, mediante la colocación de unos vasos de metal en lugares estudiados para aumentar el sonido. Increíble el conocimiento de los antepasados. Pero hay una cosa muy sencilla. Yo creo que estamos hablando de culturas lejanas, no todo el mundo puede la Gran Pirámide, no todo el mundo puede pasearse por Chavín de Guantar, ¿no? Pero sí todo el mundo puede acudir a construcciones. Primero, hay megalitos en nuestro país, el dolmen y las construcciones de la Menga. Tenemos cuevas rupestres maravillosas en nuestro país, de libre acceso, que se puede, con una entrada y un control, seguramente no tengan ningún problema en que alguien grabe o escuche música ahí dentro, o suene una flauta dentro, o una lanzadera, o cualquier cosa. Lanzadera me refiero a esos objetos prehistóricos o copias, como collares, que a veces se utilizaban a modo de onda para generar sonidos. Es decir, o escuchar en silos canto gregoriano directamente. Es decir, en nuestro país tenemos muchos sitios donde experimentar, y eso, por favor, que no quede en saco roto. Podéis mandar vuestras grabaciones. ¿Por qué? Porque todo suena exótico y lejano, pero hay sitios en nuestra piel de toro que merecen la pena.
Desde luego que sí, Iker. Y quería despedir el programa, Iker, si me permites, dando la bienvenida a una nueva milenaria. Acaba de nacer Violeta, nos escribía su madre y nos decía que ante todo darnos la enhorabuena no solo por el programa de hoy, sino por el de todos los sábados. Nos haría muchísima ilusión a mi marido Miguel y a mí que le dierais la bienvenida a este mundo a nuestra hija Violeta, nacida este pasado lunes en Algeciras, Cádiz. Ella desde mi vientre ha sido seguidora vuestra y esta madrugada es esencial, pues es la primera en la que nuestra pilota de las estrellas nos acompaña. Bueno, pues Violeta se llama, ¿no? Violeta es su nombre. Violeta Algeciras, bendición milenaria para Violeta, claro que sí. Si ha estado en la tripa, en el útero de mami, escuchando Milenio 3, bueno, yo creo que eso es bueno, ¿no? Habrá músicas muy bonitas que le han llegado muy, muy al fondo, y en los programas más de miedo estoy seguro que han apartado los auriculares, ¿no? Pues para ese misterio que es la vida, para ese misterio enorme, que lo disfrutéis con toda la intensidad, que aprendáis mucho de todo lo que hace esa pequeña piloto de lo cósmico y las estrellas, y que sea una aventura maravillosa, que así será. Nuestra bendición para toda esa gente, para todos los niños, y además, ¿por qué no?, para todos esos niños que también están en hospitales, pasándolo muy mal. Milenio 3 se acuerda de ellos. Milenio 3 les manda lo mejor, les manda toda la energía cósmica del universo. Un caso en Curitiba, Brasil, un investigador policial y una niña. Eran los elementos, Javier, de momento. Sí, eran los elementos. Joao Alberto Fiorini es un nombre para recordar, oficial del Departamento de la Policía Científica de Curitiba. Este hombre lee por casualidad un artículo de 1935 en el que se cuenta el caso de una niña que tiene recuerdos de una vida anterior. Y por un azar, esa persona anterior, de la que se supone que se había reencarnado, había vivido 15 años antes, así que alguien tomó las huellas de esa niña y las comparó con las de esa persona que decía que se había reencarnado y que estaba fichada por la policía, y las huellas coincidían. Aquello le llamó mucho la atención y se dio cuenta consultando que el registro oficial de huellas dactilares de los Estados Unidos, hay 50 millones de individuos fichados en los Estados Unidos con sus huellas. Se dio cuenta de que evidentemente no hay dos huellas iguales, pero no hay dos huellas iguales de vivos. Y es una historia muy curiosa, porque a partir de ahí él cree que ha encontrado un mecanismo para la investigación científica de la reencarnación. Si es posible comparar las huellas digitales de una persona hoy que tiene recuerdos de haber sido otra hace 15, 20, 30, 40 o 50 años, de la que existen registros digitales, podríamos encontrar ahí una pista. Y esto, desde luego, es digno de subrayar. Javier, compañero, el hombre, el periodista, al estilo antiguo, que ha seguido esta historia paso a paso, que tiene elementos maravillosos. Yo quiero agradecer de nuevo a ese alcalde, a Valentín Jiménez, cómo lo ha contado. Era la voz del pueblo, la voz oficial del pueblo, que sea lo que sea este caso, se quedó desde luego asombrado y causó una conmoción. Y Javier ha seguido las pistas de esa conmoción, ha hecho dos cosas: hablar con toda esta gente que ha quedado muy tocada en el buen sentido, y no nos extraña porque lo han vivido en primera persona. Estas coincidencias las han vivido, han estado ahí viviéndolas, y esto es muy importante y diferenciador. Sino que luego ha dado con esta mujer, y yo no sé, primero, ella luego se sometió, creo, Javi, a regresiones, lo comentaba en uno de los cortes. Yo no sé si las regresiones hipnóticas bajo vigilancia clínica o no le han dado más datos. Y como colofón, ¿qué has sentido tú al hablar con esta mujer? ¿Había sido algo importante para su vida? ¿Lo seguía teniendo ahí? ¿No tenía dudas? ¿Estaba ya en otras historias? ¿Era un buen recuerdo para ella todo esto? ¿Supo algo más? Pues era un recuerdo absolutamente grato tanto para ella como para la gente del pueblo de Autol. Eso es algo en lo que coincidían todos, y desde luego ante un caso así lo primero que hay que hacer es dudar, como es lógico, e intentar poner todas las cartas sobre la mesa y que cada uno elija la que más le conviene. Y eso es lo bueno que tiene el misterio, ¿no? Que derriba todos tus esquemas y de alguna forma pues te hace un poco más humilde, ¿no? Y es lo que le ha ocurrido a la mayoría de los habitantes de este pueblo de Autol. Sus esquemas han bailado bastante desde esta visita, y si algo tenían en común todas las personas que habían mantenido contacto con esta mujer, es la sensación que les había transmitido, una sensación de paz, de serenidad, de ser una persona como muy especial, como
una forma de, digamos, de una cercanía como muy entrañable, ¿no? Eso es algo que años después, casi 10 años después de aquella experiencia, todos seguían recordando, y eso es precisamente a mí también lo que me ha llamado la atención, porque hemos mantenido una entrevista, una charla agradable de más de media hora, y esa ha sido la sensación que a mí me ha transmitido también, de una serenidad, de una paz, de una tranquilidad que casi poca gente es capaz de transmitirte, y mucho menos por teléfono y en un idioma que no es el tuyo. Por tanto, algo especial tiene esta mujer, eso es indudable, y bueno, ella por su parte me comentaba que ha intentado seguir su investigación, que sigue buscando las raíces de este apellido, Beamonte, hasta ahora sin ningún éxito. Ella prosigue su búsqueda y me comentaba que sus amigos, sus familiares, todas las personas al principio no creían y eran muy escépticos y muy críticos con todo lo que ella contaba, y sin embargo, cuando vieron en la televisión danesa, porque finalmente este reportaje que se grabó fue emitido en la televisión danesa, cuando vieron ese reportaje, también sus esquemas cambiaron por completo. Esto es importante. 10 años después, 10 años cumple Milenio 3, prácticamente 10 años después, una extraña visita a un pequeño pueblo de La Rioja. Y la vida de los habitantes que tuvieron contacto con esta visitante ya nunca volverán a ser lo mismo. Quizá el fondo del misterio es eso, cosas que nos cambian la vida, cosas que al final no es tan importante el diseccionarlas, ponerlas bajo el microscopio y saber qué porcentaje de elemento A o B tienen, sino que cambian de raíz nuestro espíritu, nuestra vida, que nos hacen ver las cosas de forma diferente a partir de ese encuentro con lo más hondo del misterio. Y hay dos formas de aproximarse también a todo esto, claro, con esa visión o con la otra. Me gustaría mucho escuchar qué opina nuestra audiencia. Ahora damos todos los datos, que hay mucha información que dar, mucha información para nuestros corresponsales en todo el mundo de la Alerta OVNI 2012, pero ¿qué se opina, Carlos? ¿Qué se cuece en torno al asunto de este caso y de la reencarnación como telón de fondo? Pues vamos a recordar esas vías de contacto, milenio3 con número @cadenaser.com, y nuestras redes sociales también, Facebook, Twitter, Google Plus y por supuesto la página web cadenaser.com y las frases de los oyentes. Por ejemplo, Goyo nos escribía y nos decía: buenas noches, soy de Tudela, Navarra, muy cerca de Autol y Alfaro, y aquí sí existe el apellido Beamonte. Yo conozco a varios Beamonte. ¿Emigrarían hacia aquí María y su familia? Inmaculada también nos comentaba: sí creo en la reencarnación, ya que somos energía y ya sabéis que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Gema, Dama Jedi, nos decía: yo creo que cuando mueres te dan a elegir o quedarte o volver a nacer de nuevo. Antonio Zamora de Burgos: realmente apasionante el tema de hoy. Personalmente, desde que leí Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, mi visión de la vida cambió por completo. Habría que experimentar más con la regresión. Begoña García nos mandaba también un mensaje y nos comentaba: yo no creo en la reencarnación propiamente dicha, pero sí creo en otro tipo de vida como más espiritual u otra dimensión. Pienso que después de pasar por esta fase no se vuelve de ninguna manera. También nos escribía, por ejemplo, Jorge Vilches Cañizares, que nos decía: se supone que con la muerte conseguimos llegar a una vida superior a esta. Si eso es así, ¿qué sentido tendría la reencarnación? ¿Y la encuesta, Carlos? La encuesta ahora mismo en ikerjiménez.com, el debate de la semana en Milenio 3, ¿creéis en la reencarnación? Los resultados están así: un 60,7% opina que sí existe la reencarnación, y el 39,3% que no. Sorprendente. Ahora toma aire, compañero, porque hay que contar muchas. Efectivamente, amigo Javier, no lo teníamos. Ahora cualquier persona puede ser la NASA comparada con nosotros. ¿Qué podemos decir nosotros, ya viejos carrozas en esto del misterio, a los jóvenes? Podemos decirles que, teniendo todo lo que hay, no se olviden nunca del corazón, del entusiasmo, de querer comerse la oscuridad de la noche, de querer otear todo el espacio que tengan delante de sus ojos, de hacer amistades, ¿por qué no?, de generar lazos que luego duran años o toda la vida, porque une eso de estar en una situación poco convencional, que aprendan de toda la experiencia. Yo sé de muchos niños que no olvidarán jamás esta experiencia, que combinen todo eso que ofrece la tecnología y que tengan ese alma importantísima para esta Alerta 2000. Ya todo el mundo se está reorganizando, y que esta red de los primeros 15 primeros amigos que están ya con sus reales colocados en un lugar que eligen por algo, y que esa noche o a lo largo de estas semanas os irán contando por qué de ese lugar, y la posibilidad, por supuesto, de hacer vosotros lo que queráis. Así que ahora mismo sé que Guillermo León, que será otro personaje fundamental a partir de esta semana, que tenéis que seguir en todas las vías de contacto, ya en Twitter ha colocado una serie de reclamos de cada corresponsal para que cualquier amigo incluso
pueda conectar o seguir sus informaciones. Y hay un montón de modificaciones a nivel de las redes, esto se me escapa casi, compañero Carlos, que están activas y que hay que comentar en este mismo instante. Desde luego que sí, Iker. Como tú ya mencionabas, la página de referencia va a ser ikerjimenez.com. Si los internautas se meten en la página que acabamos de mencionar, verán un anuncio en la parte alta, en la parte que encabeza la página web, que pone Alerta OVNI en Milenio 3. ¿Quieres participar? ¿Y si pinchan, qué pasa? Pues aparecerá un enlace directo para que nos puedan enviar un correo electrónico a la dirección alerta2012 con número @ikerjimenez.com. Ahí nos podrán relatar todo lo que quieran saber sobre la Alerta OVNI 2012 y, por supuesto, toda la gente que quiera unirse a este gran evento. Claro, pero hay una cosa importante, y esto es clave. No hay que suscribirse a nada, no hay que opinar o pulsar o ser socio de nada, absolutamente. Lo que sí nos gustaría es saber, en lo posible, en las diferentes vías, no solo ese correo electrónico, sino Twitter, Facebook y todo, ¿dónde vais a estar? Pero cualquiera puede estar, se comunique o no con nosotros. Si en esa noche pasa algo, ya nos pondremos en contacto. Desde luego esa noche nosotros tendremos la central de datos en cierto lugar de España, estaremos con todos nuestros aparatos trabajando de lo lindo y recibiendo vuestra información. Vosotros no tenéis ninguna obligación con la Alerta OVNI 2012. Si queréis, os unís. Y si queréis podéis ir a esos lugares clave que van a ir creciendo en España y en el mundo. Pero nos gustaría saber, si nos escuchas desde Colombia, desde Alemania, desde México y estás dispuesto, pues sería bonito que nos lo dijeses. ¿Para qué? Para poder tener un contacto contigo y que, si es posible, si ocurre algo, entres como informador de alguna forma privilegiado porque estás en conexión directa. Es decir, hay muchas formas de participar en Alerta OVNI. No tenéis que dar ninguna explicación, ningunos datos, nada. Simplemente, si queréis y lo deseáis, dónde vais a estar. Y el aluvión que está llegando ya nos deja asombrados, Carlos. Desde luego que sí, porque además aquí se destaca sobre todo lo que tú mencionabas, la importancia de las redes sociales también, este nuevo elemento que tenemos para la Alerta 2012 y que ha hecho que esta noche, como ya anunciabas hace un ratito, el hashtag, que bueno, es el tema de debate que vamos a utilizar nosotros, por ejemplo, en Twitter, #AO de Alerta OVNI 2012 con número, siga siendo trending topic en España a esta hora. Y bueno, pues va a ser una vía más de contacto, el Twitter, el Facebook, el Google+, todo eso vamos a utilizarlo para, desde luego, hacer una noche increíble. Y se va a poder seguir a cada corresponsal que esté, digamos, cada amigo oficial que tengamos en cada zona. La gente, incluso en algunos casos, podrá preguntarles cosas o decirles dónde está el lugar exacto para que esa noche estén allí, ¿no? Desde luego que sí. Y fíjate, es que ya están llegando las primeras reacciones. Como decíamos, Alberto Arróspide, por ejemplo, ya mencionaba un nuevo sitio. El 9 de junio ya estaré en el Alto de Umbe. Antonio Palencia... Bueno, qué buen lugar, Vizcaya. Desde luego que sí. Antonio Palencia también nos anunciaba, dice: soy Antonio Palencia de Cantabria, voy a estar el 9J en el Puerto del Escudo en Cantabria, con mi cámara de vídeo y mis medios de comunicación, a ver qué vemos. Alberto de Bilbao nos decía: buenas noches, el 9J, ya era hora, participaré seguro. Cámara, ordenador, prismáticos, móvil y por supuesto el directo, qué emoción, un abrazo. Dagoberto Herbert también nos decía: buenas noches en España, milenarios, les saludo desde México y es la primera vez que escucho el programa en vivo. Quiero hacer la Alerta OVNI también el 9 de junio desde México. Ni más ni menos, corresponsal mexicano. Sabemos que abriremos vías de contacto incluso con profesionales y amigos de toda América, pero me importa tanto como esto, que un amigo que nos escucha por vez primera ya quiera ser un observador del cielo, un cazador de la noche en México, ni más ni menos. Animamos además a esa gente que todavía no ha vivido, en este caso como yo, una alerta OVNI. Y por ejemplo, Ana Rebro Barnada también nos decía: qué ganas de participar en la Alerta OVNI 2012, la primera de muchas, espero. Sois geniales, muchas gracias. Tidus, mi hermano, unos amigos y yo estamos pensando vivir la Alerta OVNI 2012 en Belchite. Sería una noche inolvidable del misterio. Pues otro buen sitio, Belchite, corazón de Aragón. Y eso sí, en los lugares donde haya ruina, por favor, mucho cuidado. Nosotros no podemos responsabilizarnos de lo que haga la gente. Confiamos en el sentido milenario, ¿no? Que es todos los sitios, como ocurrió en el 2004, vaya demostración. Ni un problema, ni una basura, ni una rotura, porque somos de esta forma, ¿no? Eso está clarísimo y hace muchos años. Por favor, si vais a lugares donde haya ruinas, sean peligrosos, tened mucho cuidado. Hacerlo siempre en esplanadas, en lugares diáfanos. Hay que observar el cielo. No se trata de meterse en lugares tenebrosos, ni mucho menos. Y tened cuidado, porque las conglomeraciones y en lugares un poco escabrosos a nivel de orografía, pues puede haber problemas. Todos nuestros corresponsales están eligiendo sitios de buena visibilidad y, digámoslo así, pues sencillos
y sin peligro, porque esa, Javier, sería otra clave, ¿no? Hay que elegir un buen sitio, ya no los que han elegido están eligiendo nuestros corresponsales, sino las personas que quieren reunirse y que por redes sociales vayan quedando entre ellas en sus quedadas personales. Por favor, que no elijan lugares muy complicados, ¿no? Porque eso de noche, ya no por los ovnis, sino porque puede ser los nervios, la emoción, lo que sea, puede ser un contratiempo al final. Bueno, hay varias claves. Una, que elijan también lugares con poca contaminación lumínica. Exacto. Ese es un punto importante, es decir, que de repente un lugar... Yo estoy pensando en Belchite, que nos lo estaban diciendo, está quizá muy cerca también del pueblo nuevo de Belchite, y quizá ahí la contaminación lumínica, en fin, puede ser un factor, ¿no?, en contra. Hay que tener en cuenta esas cosas. Un lugar de acceso fácil, que permita también la retirada después fácil, y desde luego hay que ir provisto, si vamos a este tipo de lugares, de linterna, importante. Hay que tener luz cerca. Más cosas, Carlos. Yo creo que, fíjate, Autol también va a ser un punto de encuentro y de vista, de mirada hacia Autol, el cielo. el lugar donde hemos hablado de este caso. Sí, porque, mira, David y Esme nos decían, desde Autol, desde el Monte Yerga, os estamos escuchando un sábado más, como desde hace 7 años. Es increíble la historia de Yetetov, la ermita de la Virgen de Nieva, a la que hemos acudido cientos de veces, la panadería Cuevas, o cómo en Autol se conoce... Estar en un monte y estamos hablando de su pueblo. Justamente, estaban en ese monte, en el Monte Yerga. Y dice, oír a Iker y a Javi hablar de nuestro pueblo es algo muy especial para nosotros. Nos acompañáis cada sábado en pleno monte mirando al cielo. ¿Os acordáis de las sincronicidades junguianas, no? Desde Esta luego. es mayúscula, Javier. Desde luego, desde luego. Más cosas, Carlos. Juan de Málaga nos decía, hola Iker, saludos desde Málaga. El Torcal es un lugar mágico y donde ¿Sí? se observan muy bien las estrellas y dicen que se ven ovnis. Según he oído muchas veces. Un saludo. Y estamos recibiendo muchos mensajes de personas de otros países, de otros lugares, y todo el mundo puede participar. Santi, ¿alguna investigación? Vamos a ver si descubrimos algo, vamos a ver si conseguimos apuntarnos un tanto, pero también vamos a conocer, no solamente a través de las redes sociales, que ya tenemos contacto con la gente que tiene nuestros mismos intereses o nuestras mismas inquietudes. Es un día perfecto para conocerlos cara a cara, para pasar un buen rato, para hermanarnos, para juntarnos, para conversar de lo divino y lo humano, para charlar y matar el rato con buenas conversaciones sobre misterios o sobre lo que sea, mientras se miran los cielos esperando que suceda algo. Y de hecho yo me comprometí contigo, esa fiesta la vamos a narrar desde dentro incluso. Yo voy a estar también ahí contando los entresijos, la tramoya, la trastienda de todo lo que hagamos, de los pequeños preparativos, de nuestra llegada al punto donde vamos a tener la central de datos, de las pequeñas incidencias o las pequeñas anécdotas que nos vayan sucediendo, porque también queremos que todos nuestros amigos sean partícipes de la fiesta desde dentro, de nuestras vivencias y de nuestra ilusión por este proyecto que de verdad nos encanta. O sea, lo que no se cuenta, oficialmente lo va a contar Santiago Camacho en su diario. Efectivamente, vamos a hacer un pequeño diario de la tramoya de la alerta OVNI y bueno, pues allí narraremos por los preparativos de cómo se está colocando las cosas, de los preparativos del viaje. Miedo me da, Quién sabe, pues a lo mejor hay alguna fotografía de algún plato delicioso que nos metamos para el cuerpo en la cena del día anterior. Oye, ¿quién sabe esas cosas? Por cierto, Santi, hablando de sincronicidad, la ha cambiado, creo que era justo Noel, pero estaba usando una música que tiene mucho que ver con tu historia, una música que además tiene que ver precisamente con la música que a veces toca Santiago Camacho con su guitarra. Y iremos dando informaciones, porque queremos hacer algo que no podemos adelantar, pero va a haber muchas sorpresas, muy atentos, porque incluso puede haber una forma de conseguir cosas muy importantes, muy queridas de este equipo, no doy más datos, pero cosas muy personales de este equipo que queremos poner a disposición de nuestro público y sobre todo quizá, y ojalá lo consigamos, para una buena causa, para ayudar a los demás. Si ya el 9 de junio, noche del 9 al 10 de junio, con la alerta de fondo, conseguimos ayudar a personas desfavorecidas, a niños, por ejemplo, ya el objetivo está cumplido de sobra. Así que todo en marcha, compañeros. Javier, gracias por estar con nosotros cada día, gracias por analizar con ese fino instinto, gracias por mantener la emoción viva. Iremos hablando de todo. De aquí al 9 de junio, cada día contaremos novedades. Atentos, porque comienza la alerta OVNI y miles de cámaras y miles de corazones
el tuyo entre ellos, estarán ahí, alerta, esperando señales. Gracias, compañero, como siempre, una aventura más. Un fuerte abrazo, Iker. Buenas noches. Javier Pérez Campos, primer alerta OVNI, ¿qué vives, no? Así con intensidad. ¿O ya viviste la del 2004 con intensidad? Viví la del 2004 y con bastante emoción. Con 15 años, además, salimos al campo a mirar a los cielos y yo creo que fue una noche mágica donde aprendimos bastante. Tuvimos unas conversaciones que pasaban de lo más habitual a lo más trascendental en solo cuestión de segundos, porque mirar al cielo te hace sentir muy pequeño, y bueno, es una noche que yo sinceramente no he olvidado las conversaciones, la gente con la que compartimos esos minutos, las experiencias, las cosas que vimos y que luego fuimos corroborando si eran extrañas o no, y bueno, vivirla ahora desde dentro pues es algo absolutamente emocionante, y creo que con esto de las redes sociales nos vamos a sentir mucho más unidos todos los que formemos parte de ella. Con 15 años, Javier Pérez Campos estaba ahí siguiendo aquella experiencia en el 2004, alerta OVNI. Han pasado 8 años, ni más ni menos, y ahora lo hace desde dentro. Pues yo creo que es un bonito detalle, una bonita historia. Claro que sí, vamos a vivirla con toda la intensidad. Compañero, hasta la próxima aventura. Nos ponemos en el engranaje. Tú estás en las máquinas, ¿eh? Eres como... Hombre, iba a decir los carboneros del Titanic, no, porque mira lo que les pasa a los pobres. Pero estás ahí con toda la maquinaria. Fermín Agustí, Carlos Largo y Javier Pérez Campos, 3 jóvenes valores que yo creo que van a demostrar una vez más lo que saben, su capacidad de trabajo, porque es una buena la que nos viene, pero qué maravilla. A mí, de alguna forma, me dais envidia también, ¿no? Viviendo todo esto de esta forma. Y vamos a intentar estar todos a la altura que os merecéis. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Iker, un abrazo. Y solo te digo que quizá desde ahí arriba estén ya respondiendo a nuestras llamadas. Tengo delante de mí un recorte de prensa del periódico Málaga Hoy, día 20 de abril de 2012, justamente ayer, y el titular solo dice: ya están aquí. Hablan en Málaga de ovnis. Bien, como vamos a hacer boletín ovni, vamos a estar contando de aquí al 9 de junio todo lo que pasa, pues, y todo lo que pase. Os pido mucha atención. Cualquier persona con información, desde ya se tiene que poner a trabajar. Si hay algún ovni, si ha habido algún rumor de este tipo, porque los casos parece que renacen. Tenemos que tener información porque nuestros compañeros, algunos de ellos de forma móvil, estarán buscando esas huellas para quizá, ¿por qué no?, que una de las acampadas, quedadas o reuniones sea precisamente el lugar donde los no identificados han estado horas antes. ¿Por qué no? Vamos a perseguirlos con toda la intensidad. Ahí está ese recorte, ya están aquí. Eso decía la revista Tiempo en el año 89 con el caso de Conil. Quizá en Conil, por supuesto en la playa de los Bateles, también haya gente, estoy seguro de ello. Javier, un abrazo, compañero. Un abrazo. Y ahora, ¿por qué no nos damos una vuelta, un garbeo por la red? AO 2012 es trending topic, llega con fuerza. Queremos todo vuestro apoyo, vuestra ayuda. Hagamos todo esto entre todos, como debe ser. Pero ahora hay que ver muy bien, hay que contemplar, hay que sentir lo que ha pasado en 7 días de Misterio Digital. Milenio Red, Diego Marañón, ya está aquí. Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio. Science se hacía eco esta semana de la investigación llevada a cabo por un equipo de científicos de la Universidad British Columbia en Canadá. Los responsables han anunciado ni más ni menos la creación de ADN sintético en laboratorio capaz de almacenar y copiar la información genética. Un estudio que, según cuentan, podría ayudar a responder las preguntas básicas de la biología y que tendría enormes implicaciones para la medicina. Todos los seres vivientes en el mundo se pueden relacionar con su célula viva original de hace más de 3.000 billones de años. Ahora, de pronto, estamos a punto de crear organismos que no tienen padres. Los resultados implican que puede haber otras maneras de almacenar la información genética distintas a las que conocemos tanto en nuestro planeta como en el universo. Esto abre las puertas a la era de la genética sintética y tiene implicaciones para la exobiología, la biotecnología y la comprensión de nosotros mismos. Todos conocemos ese cierto cosquilleo que se siente ante el miedo, pero existe una variante de la que somos rendidos admiradores en este programa y a la que hemos dedicado muchos momentos en Milenio 3. Hablamos del radioteatro, un maravilloso género artesanal y prácticamente en peligro de extinción que gracias a las nuevas tecnologías ha sabido encontrar también su hueco en la red. Este relato figuraba en un raro volumen encuadernado en una extraña piel.
vamos a recordar esta noche cómo era ese relato. Por eso, ya que no pueden quemarlo por no tenerlo, lo mejor será que lo olviden después de verlo. La página web Miedoteca nació hace una década como la primera página dedicada íntegramente al desaparecido y recordado programa Historias. Con la cancelación de las dramatizaciones de Juan José Plans, lo que surgió de aquellas cenizas fue el estupendo portal que existe hoy y que se centra en el mundo del radioteatro en general, incluyendo proyectos propios que pretenden mantener vivo el legado del programa original. Un gran número de novelas y películas han contado historias sobre invasiones zombies. En la mayoría de estas historias, los protagonistas se encuentran ante una situación crítica en la que deben hacer acopio de todo tipo de víveres. Para evitar situaciones de pánico, un proyecto llamado Map of the Dead, el mapa de los muertos, ha utilizado la tecnología de Google Maps para generar un mapa en el que aparecen puntos de ayuda en caso de invasión zombie. Los usuarios pueden encontrar puntos para repostar gasolina, para conseguir comida o armas en caso de que una amenaza zombie se desarrolle en su ciudad. Se trata de un mapa mundial en el que se puede introducir el nombre de una ciudad para ver sus posibilidades directamente. En caso de apocalipsis zombie, toda esta información puede ser de vital importancia para los usuarios y, mientras tanto, es un ejemplo de las posibilidades que ofrece Google Maps. José Luis Cardero, buen amigo de este programa, tiene desde hace tiempo su rincón particular en la red. Lo que nosotros llevamos dentro de nuestra cabeza es la frontera de la última máscara. Es decir, una vez que todas nuestras convenciones y todos nuestros artilugios culturales quedan anulados por la muerte, aparece nuestro auténtico rostro. Además de doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, este apasionado de la historia es especialista en antropología social y cultural. Sus principales campos de investigación, como ya sabréis los más fieles, comprenden la mitología y las investigaciones en torno a la simbología. En joseluiscardero.com encontraremos una amplia muestra de sus artículos, teorías y trabajos literarios, un auténtico caudal de información tan sorprendente como interesante que hará las delicias de todos aquellos interesados en los aspectos más tenebrosos del ser humano. Es todo por esta semana. Como siempre, los enlaces para profundizar en todos estos temas estarán disponibles gracias a Guillermo León en el cuartel general de esta sección. Ya sabéis, ikerjiménez.com, porque como siempre, el misterio continúa en la red. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. Un programa, el de esta noche, muy especial, muy vivido y todo, claro, envuelto de esa emoción de empezar a hacer un trabajo. Eso está claro, eso va a seguir así hasta el 9J. Lo siento por aquellos quienes no disfruten con el tema OVNI, pero es de ley, es de ley. Me están llegando comunicaciones en Nazca, en Perú, gente que se está agrupando. Madre mía, se me acaba de poner la carne de gallina y no sé cómo expresarlo. En Nazca, en Perú, en la noche, en esos desiertos, en las parameras dibujadas de Nazca, gente que se está agrupando, gente que se agrupa en Asturias, gente que se agrupa en Colombia, en Alemania, en un sinfín de lugares, gente que está quedando entre ellos para diferentes entornos, por ejemplo, montes. Vamos a intentar tener personas en todos los puntos más altos de este país y ojalá del mundo, en puntos altos, oteando el horizonte, como vigías de la noche de los ovnis. Vamos a intentarlo. También en edificios, en los edificios más altos, más importantes, ahí habrá personas, pero qué maravilla cómo, con libertad total, las personas se agrupan y hacen sus propios pequeños grupos de cazadores de ovnis, con tecnología nunca soñada antes de ese 9J. Va a ser increíble, pero cuando a mí me llega un mensaje que me dice, un buen grupo de personas, nos vamos en plena noche para acampar en Nazca, a mí de verdad se me sale el corazón. Ojalá, ¿por qué no en Nazca llegue la primera señal? Y más aún cuando os digo que nos llega otra información desde Lorca, Murcia, esta misma noche. 2 puntos extraños cruzando la noche. Lo contará luego Carlos Largo. Lorca, esta misma noche. Todo se va moviendo poco a poco de cara al 9J. Pero antes de eso, aunque sea una forma de conspiración flash, Santi, quiero que me cuentes algo que tiene que ver con Argentina. Semana muy movida, semana de muchísima tensión, que os voy a decir yo que no sepáis ya, entre España y Argentina. Y también, claro, en todo esto hay conspiración. Pues sí, vamos a aprovechar que las relaciones bilaterales entre nuestro país y la República Argentina están de máxima actualidad para recordar un incidente
que ocurrió en 1982 y que no ha sido reconocido hasta 2003. Durante todos esos años estuvo completamente secreto, completamente desconocido, salvo para los pocos que participaron en él. Estábamos en plena guerra de las Malvinas y al alto mando de la Marina argentina se le ocurrió una idea absolutamente revolucionaria. La operación bélica de la Guerra de las Malvinas estaba siendo muy desigual. Evidentemente el poderío naval y el poderío militar del Reino Unido pues no tenía rival, y al almirante Jorge Anaya se le ocurre la Operación Algeciras. ¿En qué consistía la Operación Algeciras? ¿Y si un buque de la Marina Real Británica era hundido no en el escenario bélico de las Malvinas, sino en el pleno corazón de Europa, en un lugar donde se sintieran seguros? El golpe propagandístico sería tremendo, incluso a la moral de las tropas. En ningún sitio se sentirían completamente a salvo. Y ese lugar designado fue precisamente España, fue la base naval de Gibraltar. La operación no era ni mucho menos sencilla y el riesgo de ser descubiertos era bastante elevado. Se necesitaba que, en caso de que esto sucediera, Argentina quedara completamente separada, completamente al margen de este ataque, por lo que la Armada se dedicó a montar un comando especial con personas que, en caso de que el ataque fuera fallido, no pudieran ser relacionadas con el gobierno argentino. El almirante Anaya confió la planificación del operativo a el contraalmirante Girling, que designó a su vez al capitán de corbeta Héctor Rosales, que era pues experto en guerra submarina. Pues bien, él consiguió juntar a 3 antiguos guerrilleros montoneros, Máximo Nicoletti, Antonio Nelson Latorre y alguien desconocido a quien solo conocemos por su apodo, el Pelado Diego, que eran expertos en buceo. Su plan era el siguiente: llegar a España, infiltrarse como turistas en la zona de Algeciras, vigilar de cerca los barcos que entraban y salían de la base de Gibraltar, y cuando encontrasen un buen objetivo, ponerse sus trajes de buceo, entrar en la base por debajo del agua y adherir unas minas submarinas en el barco elegido y luego hacerlas detonar a distancia. Parece ser que Máximo Nicoletti ya lo había hecho. El 1 de noviembre de 1974, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, en las proximidades de San Fernando, en el río Luján, colocó de esta forma una carga de... La verdad es que el primer objetivo al que les llamó la atención fue un dragaminas. El oficial argentino les dijo a los guerrilleros que no, que mejor esperarían un barco de mayor entidad. Pasaron los días y aquellos hombres que estaban constantemente en la playa al lado de su Zodiac esperando que llegase el barco, vieron pasar otro objetivo tentador. Era un buque cisterna. Se lo pensaron, pero finalmente desestimaron ese objetivo porque pensaron que los daños a civiles y el desastre ecológico que podían haber organizado levantarían muy poca simpatía hacia su causa y desde luego pues no serían propagandísticamente hablando nada rentables. Así que esperaron que llegase algún destructor, un submarino nuclear o tal vez un portaaviones que se pusiera a tiro. La cosa fue que el 31 de mayo de 1982 el coche que conducían fue detenido por 2 inspectores de la policía española. Resulta que durante su estancia, durante ese mes en la zona de Algeciras, habían levantado toda clase de sospechas. Pagaban siempre en metálico, su actitud no se correspondía exactamente con la de turistas y los confidentes que tenían en la zona les habían llamado a la policía algecireña la atención sobre estos personajes. Creían que se trataba de personas vinculadas al narcotráfico, con lo cual decidieron en un momento dado y tras un breve periodo de seguirles, pues detenerles. Se vieron atrapados de esta manera y en la comisaría de Algeciras ocurrió una escena bastante curiosa.
porque el comisario, interrogando a estas personas, se encaró con ellos y finalmente pues el oficial que estaba al mando confesó y dijo: soy oficial de la Marina Argentina, a partir de este momento me considero prisionero de guerra y no pienso decir una palabra más. El problema es que el comisario se le quedó mirando y le dijo: ya, si tú eres oficial de la Marina Argentina, yo soy sobrino del Papa. Pero se hicieron las comprobaciones pertinentes y resultó que efectivamente la historia era verdad. Era algo tan grande, tan enorme, que fue informado directamente el presidente Calvo Sotelo, que varió su agenda para, en aquel momento se encontraba en plena campaña electoral, acercarse a la zona para hacerse cargo de la situación. Se dictaminó que el comando argentino sería sacado de la zona en el propio avión del presidente, trasladado a Madrid y de allí deportados hacia su país de origen. También se dictaminó que nunca se hablaría de este incidente, porque lógicamente serviría para minar las relaciones diplomáticas no solamente con Argentina, sino con el propio Reino Unido, y además también serviría para retrasar nuestra entrada en la OTAN, que en aquel momento era lo que se estaba decidiendo y una de las materias más importantes en política internacional en España. Así que así nació un secreto y un incidente que tardó muchísimos años, hasta hace muy poquito, en hacerse público. Secreto, Santi, que viene a colación perfecta en esta semana, precisamente. Ya se está hablando de muchas conspiraciones, muchas cosas que pasan por detrás de lo que se está contando. Pero si te parece eso, lo podríamos contar después de analizar todo lo que ocurra en estos días, que seguro van a ser calientes a nivel de información general y de esa relación entre ambos países. Pero estaremos muy atentos, como si fuera una alerta, pero alerta conspiración, ¿te parece? Me parece perfecto y efectivamente estaremos al tanto de todas las noticias que surjan. Datos, así a vuela pluma, que están llegando, que emocionan por su singularidad. Y volvemos a dar todas las vías de contacto. Todas las personas tienen toda la información. La web de la cadena SER, eikerjimenez.com, transmitirán esa noche todo el evento desde nuestra central de datos y en conexión con todos vosotros, los que queráis, los que tengáis información, los que descubráis algo. La investigación y la información va a primar por encima de cualquier otra circunstancia. Lo que nos interesa es saber si hay ovnis esa noche en algún rincón de España, sobre todo, pero también de todo el mundo. Y estamos viendo sitios, lugares, enclaves. Y hoy es poner el primer ladrillo, que no es fácil. Las primeras informaciones. Ahora depende de vosotros, amigos, amigas de Milenio 3. Depende de vosotros, de vuestra capacidad de asociación, de vuestra solidaridad. Porque solo hay una misión: otear los cielos, estar muy atentos con las cámaras y que ante cualquier señal, cualquier anomalía, podamos compartir la información. Hoy, en 2012, es posible. Podemos compartirla y compaginarla con el seguimiento de satélites, que puede tener acceso a él, por ejemplo, Guillermo León, desde una central fundamental en Sevilla. Podemos compararla con rutas de aviones que ahora se tienen. Es que todo esto era como un sueño. Es decir, la alerta OVNI con más medios de la historia. Pero los medios que ponéis también vosotros como entidades informativas. Y yo creo que eso va a dar un resultado maravilloso. Pase lo que pase, ahí estará la SER, como siempre. Carlos, compañero. Iker, vamos a dar muy rápido los ganadores es verdad, del libro de nuestro compañero Javier Pérez Campos, 2012, Los enigmas del apocalipsis maya. Vamos a decir los nombres y que se pongan en contacto con nosotros. Miguel Ángel, que nos escribía al Twitter diciendo que el recuerdo del detalle de las gárgolas del tejado es... Gracias, feliz semana, ser muy felices.